Sí, tenemos, señores, es que tenemos en línea a nuestro invitado Wagner Gomera. Wagner Gomera es presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, de FAPRO-UAS. Y el motivo de la invitación eh, de Wagner es precisamente un poco para explicar lo que está pasando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde recordemos hay más de 200,000 estudiantes que tuvieron que pasar de clases presenciales a estas clases de manera digital y tomando en cuenta también de que la condición, perdón, del estudiante guasdiano no es la típica condición de un estudiante de la universidad privada. Y de hecho, hay algo, antes de introducir a Wagner, hay algo, una comunicación que quiero presentarles a ustedes que hizo la federación, un poco llamando la atención a las autoridades sobre lo que está pasando en la universidad. Y dice, esta comunicación es del 1 de mayo, y hoy estamos hace 5 días dice, en relación a la docencia, APES dice que está pues suspendida de manera presencial desde mediados del mes de marzo, sin que hasta el momento exista una respuesta integral por parte de las autoridades, dejando en manos individuales de los docentes las diversas iniciativas virtuales para continuar la docencia, lo que ha generado incertidumbre e inconsistencia en el proceso de continuar el semestre. A pesar del gran esfuerzo realizado por una buena parte de los profesores para mantener contacto con sus estudiantes, ha faltado decisión y orientación oficial a la comunidad por parte de las autoridades. Entonces, hay una parte que es bastante importante con relación a este comunicado que dice, alertamos que hacia el futuro alertamos que hacia el futuro, si la universidad no define y aplica las estrategias adecuadas de programación y la incorporación a una plataforma virtual única, bueno, pues los estudiantes podría producirse una deserción masiva de los estudiantes, por lo que hay que actuar ahora. Gomera, explíquenos un poco, eso fue, como le dije, hace 5 días. ¿Cuál es la situación actual con relación a esa denuncia y esa llamado de atención que ustedes hicieron a las autoridades? Muy buenos días a todos y a todas. Exactamente, ese comunicado se produjo 2 semanas después que nosotros habíamos hablado y escrito al vicerrector y a las autoridades para que establecieran un mecanismo, hicieran un levantamiento y orientaran al profesorado. Fue un comunicado previo y con ese comunicado la vicerrectoría, 3 semanas antes del 1 de mayo, procedió a hacer un levantamiento virtual, una encuesta, un levantamiento, pero un censo con los docentes para determinar cuál era el nivel de avance en la docencia. El formulario levantó la información de los profesores que estaban utilizando alguna plataforma, cuál era la plataforma que estaban utilizando, qué tanto habían avanzado y cuánto tiempo les faltaba para culminar el semestre, cuánto tiempo tendría. ¿Cuál es la situación actual? Actualmente, en el día anoche a las 11:30 recibimos de manera por el periódico universitario y por algunas autoridades el plan de contingencia. Las autoridades están planteando un plan de contingencia que todavía entendemos nosotros que es provisional, porque ese plan tiene que ser aprobado por el Consejo Universitario. Y en ese plan las autoridades respondieron la inquietud para el presente semestre de la federación, estableciendo una reprogramación. Ellos dicen que en el diagnóstico el 75% de los docentes, el 85% de los docentes habían usado alguna plataforma y que habían contactado en promedio al 60% de sus estudiantes. 75%, perdón, 75% se comprobó que el 75% de los estudiantes, de los profesores han mantenido docencia de forma virtual. De manera virtual.
Y de ese porcentaje, un 60% de los estudiantes han acudido, que 25% de los profesores no ha establecido ninguna herramienta. Por lo tanto, la universidad en esta propuesta, que será una propuesta que va a discusión, nosotros hemos exigido que el Consejo Universitario se reúna y bueno, ahí hay un insumo para la discusión. Lo que están planteando las autoridades es una reprogramación del calendario académico que contempla docencia presencial del 13 de julio al 8 de agosto, 4 semanas de docencia para aquellos casos de laboratorios que no se pueden dar presencial y para aquellos casos de docentes que no han establecido contacto con los estudiantes. Ahora, aquí, para este semestre, este problema podría resolver la situación, pero de cara a los próximos semestres, en realidad nosotros tenemos una brecha digital. En lo docente manifiesta en ese diagnóstico de un 25% estimada sobre la base de lo que no respondieron el formulario y de las 6.800 sesiones que se tienen de laboratorio y demás. Pero esa brecha digital que la UNESCO plantea, que en el mundo es de un 43, solamente un 43% no tiene acceso a Internet y un 47% no tiene computador. Para la docencia virtual se necesita una herramienta, no se necesita, no basta con un paquetico, se necesita una capacidad que los estudiantes de la UAS no la tienen. Nosotros como federación, y para contribuir a las autoridades, que es una tarea que debieron haber hecho, estamos procediendo a hacer un estudio sobre la brecha digital en la universidad, porque estimamos que las condiciones materiales de los estudiantes de la UAS, el 48% ubicado en las provincias y las zonas rurales del país, no tienen las condiciones para trabajar de manera virtual, ¿verdad? Porque no tienen la data, porque no tienen los equipos. Y entonces, si eso no se resuelve de cara al próximo semestre, entonces nosotros estaríamos experimentando una deserción masiva de la universidad por condiciones materiales. Aquí tendremos, y es la mirada que tiene la federación, que pedir el auxilio del Estado, porque tiene que haber una solución, ¿verdad?, que involucre al Estado para resolver el problema de conectividad, que es un problema. ¿Y cómo sería? O sea, ¿qué se solicitaría del Estado para resolver ese problema de conectividad de los estudiantes y el 25% de los docentes? Bueno, para el caso de los docentes, la conectividad no es por falta de equipo, es por un problema de capacitación, y vemos que en el plan que están planteando las autoridades hay un plan de capacitación para los docentes en el uso de herramientas virtuales, cualquiera la que vaya a utilizar la universidad. Nosotros estamos planteando que hay que valorar la utilización de software libre para utilizar la plataforma Moodle. Y en el caso de los estudiantes, tendría que venir, bueno, hay que dotar a esos estudiantes de computadores. Y hay que hacer un acuerdo con las telefónicas, debería hacerlo el Estado, para liberar la data a esos estudiantes, o sencillamente que el Estado, a través del programa de la ayuda para estudiantes, pueda proveer los fondos para que estos estudiantes puedan comprar el acceso a Internet. Bueno, porque si de alguna manera el problema de las limitaciones de conectividad por la señal en algunos lugares, que sería menor, pero sería un problema real, ¿no? Sí, porque estamos hablando de, por ejemplo, estudiantes que no viven en la capital, sino que forman parte de ese 40 y tanto % de los estudiantes que están en los recintos universitarios, o sea 48%, claro. Que no tienen posibilidad porque en su pueblo no hay las señales de Wagner, a ver, pero la solución que tú planteas, y me voy a quedar con ese alrededor de 60% de los estudiantes que no, o sea, hay un 40% de los estudiantes que no ha accedido
a las clases virtuales, que eso es mucho, o sea, tomando en términos de cantidades, obviamente casi la mitad. Entonces, y usted dice que para resolver eso, entre las cosas que se podrían darse, es que el gobierno interceda y entregue computadoras o entregue recursos para darle a estos estudiantes, para ofrecerles las facilidades para comprar un computador, para acceder a Internet. Eso, en términos concretos, a mí personalmente me resulta muy cuesta arriba. O sea, estamos hablando de darle por ejemplo, computadoras o acceso a Internet a más de 40 de 206,000 sería 4 por 2, 80,000, 80,000 y pico de estudiantes. Eso es... El número es mayor porque ten en cuenta que ahora esos 40% no pudieron acceder, pero la historia que hemos levantado con los docentes, que para que llegara ese 60%, los docentes, al margen del liderazgo de la universidad, de la vicerrectoría docente que se manejó tímidamente y a la saga del sindicato y a la saga del profesorado, es el profesorado que ha puesto la dinámica por su vocación, por su sensibilidad. Tenemos historias que para que esos estudiantes pudieran conectarse, tuvieron que acudir a redes solidarias, contribución para poner data, un estudiante con otro, el mismo profesor, haciendo donaciones, el colectivo en la sesión de lo que se estaban conectando, facilitándole a los demás y ellos utilizando la tecnología prestada de su tío, de un familiar, de un amigo del padre que viene cuando viene del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Dejar claro lo siguiente, las autoridades universitarias prácticamente han dejado a libre albedrío a los profesores y ha sido iniciativa de ustedes, de los profesores, el seguir o no seguir, porque no le han ofrecido una respuesta contundente con relación a plataforma, con relación a conectividad, ni nada por el estilo. Me gustaría saber, Gomera, lo siguiente. Primero, un poco para las personas que nos están escuchando, quizás estudiantes estudiantes de la universidad, ¿qué tienen que saber en este momento? ¿Qué es lo más importante con relación a los cambios de fecha para mantenerlos informados? ¿Cuándo se supone que cierre el semestre? Un poquito para ir cerrando con ese tema de las fechas. Bueno, el inicio de la docencia tendríamos de docencia presencial en laboratorio, según la propuesta de las autoridades. Repito, esto es una propuesta que debe aprobar el Consejo Universitario, que el mismo sindicato la va a estudiar, pero tendríamos docencia presencial y práctica y talleres del 13 al 8 de agosto del 2020. El semestre estaría terminando el nuevo semestre estaría comenzando el 24 al 5 de septiembre del próximo año. Antes, la publicación de las notas finales se efectuará del 10 al 15 de agosto, según esa propuesta. Y los profesores con docencia virtual estarían dando los exámenes del 3, en esa fecha, del 3 al 18 al 8 de agosto. ¿Se puede materializar esa propuesta? Mira, la universidad fácilmente reúne, y esto es una cosa que nosotros vamos a llevar al consejo, pero nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Hay que replanificar la docencia. Sencillamente tú no puedes convocar a 15,000 personas al campus de la universidad en un día en esta situación. No sabemos cómo va a manejarse todavía la curva epidemiológica que está presentando el COVID. Tú no puedes reunir toda esta persona así nada más. Tú tienes que reprogramar y hacer una programación de forma tal que tú puedas espaciar la presencia de esos estudiantes. Fácilmente estaríamos hablando que durante ese periodo tendríamos en promedio entre profesores, estudiantes y empleados en el campo universitario, 10 a 15,000 personas. Es mucho, y entonces hay que pensar en una reprogramación
reprogramar los horarios de las asignaturas, de esas prácticas. Hay que utilizar, incluso pensar en los domingos, sábados, para espaciar el número de personas, y la universidad obviamente tendría que adoptar medidas de higiene. Obviamente eso se cae de la mano. Bueno, con todo esto que usted me está explicando de lo que hace falta para y lo que ha hecho hasta ahora las autoridades, en verdad que deja un panorama bastante sombrío con relación a ese liderazgo que debería de demostrar las autoridades de la universidad para que todas estas medidas se pudieran cumplir en el futuro. Gomera. Sí, sí, lo peor de todo es que esto pudo haberse avanzado más al día de hoy. Por lo menos tenemos ya la propuesta. Nosotros hemos presionado bastante. Hoy, anoche de manera tiraron la propuesta a las redes, no nos la han entregado formal, y nosotros estamos en la mejor disposición de contribuir porque hay que resolver con los, dar una respuesta, ¿no? A la universidad. Señores, para que ustedes vean, ahora mismo hay universidades privadas que ya están planificando su futuro, el próximo semestre de manera presencial, y la universidad se tomó más de un mes en enviar una propuesta a sus profesores para ver cómo continuar este semestre. Claro, perdón, Natalia, hay que tener en cuenta también que la condición de la universidad, obviamente, claro, es muy diferente. La situación de los estudiantes, de las universidades privadas, el número de estudiantes. Claro, lo que estamos criticando es la respuesta tardía de las autoridades. La crítica es a la respuesta tardía, que no se corresponde. Debemos tener una respuesta con más tiempo, y afortunadamente todavía podemos salvar la cosa, pero las autoridades tienen que ponerse las pilas, entendemos nosotros. Una última pregunta, y ya para terminar, Gomera, porque se nos acaba el tiempo, tenemos el próximo invitado. Hay estudiantes que, si bien no tienen la facilidad de tener un computador o tener con internet con estabilidad, tienen el teléfono celular. ¿Es posible estudiar y mantener un semestre con que solamente, por ejemplo, a los estudiantes se les dé acceso a internet y puedan estudiar desde su celular? Se necesita un computador, y ahí el número de personas que requerirían apoyo con esta tecnología, con estos equipos, sería superior al 40% que habíamos hablado, del 80,000, quizás el doble, 160,000 estudiantes. Ya lo sabremos nosotros en el estudio que la FAPROAS ha emprendido para medir la conectividad y el acceso a tecnología de los estudiantes de la universidad. Bueno, muchas gracias, Gomera. Desde ya está invitado a que nos presenten esos resultados de estos estudios que están haciendo. Nosotros vamos a la pausa y venimos con nuestro próximo invitado. Muchísimas gracias. Wagner Gomera estuvo con nosotros, presidente de FAPROAS, y quien nos habló de esta situación de la universidad y la docencia. Muchísimas gracias y vamos a la pausa. Bye.